hago un llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana, porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante. Que renuncie el Tata. Y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores, de los medios de comunicación, y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México. Buenas noches. El senador Manuel Añorbe dice que a nombre de varios senadores, pidiendo que se vaya el Tata Martino, el entrenador de la selección nacional. México acaba de calificar al Mundial de Qatar, pero ¿a qué vamos, Javier? Antes de ir con toda la información del día, ¿a qué vamos a Qatar? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Nadie puede ilusionarse con esta selección. México es bloque, México es un equipo compacto históricamente hoy. No sé si estén más disfuncionales en el Congreso que en la selección del Tata Martino, la realidad. Pero siempre vamos, y quizá este sea el problema, ¿no? La CONCACAF no es tan sencillo clasificar en la CONCACAF, pero si quieres dar un salto de calidad y dejar de ser el animoso participante histórico y tener trascendencia, no puedes cerrar la eliminatoria así. Tendría que pasar algo milagroso, extraordinario, para que México pueda tener un mundial distinto. Nadie nos va a humillar en Qatar, pero la realidad es que difícilmente se va a trascender con un fútbol competitivo a la altura de las mejores selecciones. Yo creo que se ha perdido un ciclo, se perdieron 4 años y sigo creyendo que el técnico no está encontrando soluciones y quizá está rebasado. Yo sí hacía un cambio. Tiene razón el senador Añorbe, pero, y los otros senadores. Pues sí, pero que ocupen el tiempo para otras cosas, respetuosamente, ¿no? O sea, creo que hay prioridades, que nos dejen este tema, digamos, mundano a los comentaristas deportivos, ¿no? Tristísima la clasificación. Los propios jugadores, Ciro, no hicieron mayor alaraca. Al Ángel no fue ni la vendedora de tlayudas. Ojalá que hagan algo diferente, porque la preparación está muy justa ya. Los europeos no volverán. Una eliminatoria descafeinada muy triste. Yo no tengo ninguna ilusión. Dice el Chícharo que hay que pensar cosas maravillosas, pero pues ¿en qué te basas? ¿En qué te paras, no? Muy triste, un equipo mexicano que yo no le veo conexión, no le veo chispa y no le veo tampoco mucha confianza respecto a lo que les dice el entrenador. Así lo veo. Nos vemos al rato. Claro que sí, con los goles, y además te voy a decir el contexto histórico de México en mundiales para que veamos dónde estamos parados. El presidente López Obrador aseguró que el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, no tuvo que ver en los hechos en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Apenas y están declarando o acaban de hacerlo los marinos que se ven que están en el basurero, y también los mandos superiores. No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto, porque el almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Así, el presidente López Obrador deslindó al secretario de la Marina, Rafael Ojeda, de tener alguna responsabilidad en lo que el grupo de expertos independientes llamó la modificación de la escena del crimen la mañana del 27 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula, realizada por marinos, tal y como lo demostraron con un video hasta el lunes inédito, grabado por el área de inteligencia de la propia Marina y ocultado por ellos mismos durante más de 7 años. SEMAR solamente había en esa época afirmado su participación como cordón de seguridad perimetral para las actividades de la PGR y como intervención con buzos en el río San Juan. De estas actividades del basurero nunca se supo, nunca se informó, nunca se conoció.
El almirante Ojeda, en 2014, cuando los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados, secuestrados y desaparecidos en Iguala, era el comandante de la 8ª Región Naval con sede en Acapulco. Y entre sus múltiples funciones era intervenir en acciones de combate a la delincuencia organizada en el Estado, coordinadas a nivel federal y estatal. Pero el secretario no ha sido llamado a declarar, no solo para saber si participó o no en lo grabado en este video, sino porque durante los 40 meses que lleva al frente de la Marina, no solo no entregó este material, sino tampoco 50 videos más, con al menos 100 horas de grabación a las autoridades que investigan el caso Iguala. Aún se desconoce cuántos marinos han declarado hasta ahora. Se desconoce qué almirantes o mandos fueron los responsables. Y se desconoce si el exsecretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón, ya fue citado. Pero hoy, por lo pronto, el presidente López Obrador deslindó al almirante Rafael Ojeda de estos hechos. No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. El almirante Ojeda, dice el presidente, no estuvo involucrado en los hechos de Ayotzinapa. En cambio, el presidente ha apuntado a mandos de las áreas de inteligencia, no solo de la Marina de aquel entonces, sino del Ejército, también del Ejército de aquel entonces. Dijo que además sería muy difícil aceptar que el expresidente Peña Nieto no hubiera estado al tanto de esta manipulación de los hechos. Quedan muchas preguntas después de este video, entre otras, ¿por qué ya en tiempos de este gobierno, a partir de diciembre de 2018, la Marina o no sabía que existía este video y por qué no lo sabía, o sabiendo que existía, por qué le tomó 3 años y 4 meses, casi 3 años y medio, hacerlo público o entregarlo a quienes están haciendo la investigación? Queda esa pregunta, hemos intentado tener respuesta, creo que es una pregunta, ojalá podamos tener esa respuesta mañana o en los próximos días. Por cierto, hoy en la mañana, normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo luego de que se conociera este informe, el informe del grupo de los expertos internacionales. Los normalistas acusaron omisiones en ese informe y por eso, omisiones para desviar el caso por parte de las autoridades, y dijeron que la investigación que se hizo en el anterior gobierno fue una simulación. Fue un bloqueo de unas 2 horas. Retuvieron 4 autobuses que iban a Chilpancingo, bajaron a los pasajeros. Se ven las imágenes de costumbre. En la tarde fueron sepultados los dueños del palenque de Sinapecuaro, el palenque que fue atacado el domingo por hombres armados, donde murieron 20 personas, y entre reclamos de justicia, los familiares, pues como lo hemos visto tantas veces, acompañaron los cuerpos de las víctimas. Los familiares acusaron que muchos de quienes murieron ahí el domingo no eran delincuentes, como ha dicho la autoridad, que eran profesionistas, que no estaban ligados a actividades delictivas. También aseguraron que el palenque contaba con todos los permisos para operar, que no era un palenque clandestino. Como muchos inocentes tampoco tenían que ver. No hubo enfrentamiento, señorita. No hubo enfrentamiento entre carteles. Aquí fue una masacre. Llegaron a masacrar a más de 100 personas. No hubo reviros de grupos rivales. Llegaron a masacrar a niños, mujeres, inocentes. Sí, entre ellos algunos que estaban metidos en negocios narcos. Pero no hubo enfrentamiento, señorita. Exigimos justicia. ¿Qué viene ahora para la localidad que le han quitado la tranquilidad? Que Dios nos agarre confesados. Es lo único que le puedo decir. Que Dios nos agarre confesados, porque eso se va a volver en un infierno. Que Dios nos agarre confesados, porque esto se va a poner muy feo. Michoacán. De Michoacán vamos a Zacatecas. ¿Y por qué vamos a Zacatecas? Porque hoy el gobernador David Monreal hizo una crítica muy dura a los medios de comunicación. A fin de cuentas, es la vieja crítica de que a mayor exposición de la violencia, mayor violencia, algo que nadie nunca ha probado, pero que a los gobiernos de manera recurrente les
creen que les suele redituar algún beneficio, algún provecho, si lo dicen, a mayor exposición de la violencia, más violencia. La diferencia es que hoy el gobernador de Zacatecas acusó, sin dar nombres, sin dar pruebas, que medios informativos le hacen el trabajo sucio a los grupos criminales. En lo que ha sido el peor año para la seguridad de los periodistas mexicanos, hoy David Monreal, gobernador de Zacatecas, el estado más violento de México al cierre del año pasado, acusó a la prensa de estar coludida con la delincuencia organizada. Porque luego hay muchos falsos redentores, hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que le ha hecho mucho daño. Me atrevo a decir que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. Muchos de los cadáveres que han sido localizados no solamente en Fresnillo, sino en otros municipios que están siendo sacudidos por la guerra entre las organizaciones criminales, terminan aquí. Algunos son víctimas, algunos, además de haber sido víctimas, antes fueron victimarios. La realidad siempre tiene sus ironías. Un proceso con la portada de El fenómeno Chapo. Este es el fenómeno Chapo. Este es el fenómeno del narcotráfico mexicano. No son los himnos que se hacen a sí mismos en los narcocorridos. Es esta desolación, tristeza. Hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror, de la estrategia del crimen, porque ellos ahora sí que es un crimen organizado y que hacen sus escenas, hacen sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad. Y dudo mucho que estos medios, que luego se han convertido en promotores, tengan convenio, porque ni eso creo que hayan hecho, pero sería todavía más delicado. Pero en fin, cada quien tendrá que ir asumiendo su responsabilidad. ¿A quién se refiere el gobernador de Zacatecas cuando dice medios que son falsos redentores, que lo que buscan es su protagonismo y que son promotores de las organizaciones criminales? ¿A quién? ¿A quién se refiere el gobernador? Además dice que hay medios que participan en la estrategia del crimen. ¿Cómo participan, gobernador? ¿Cómo lo hacen? O en todo caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos en la estrategia del crimen? Dice que la intención es intimidar a la sociedad. Lo que intimida a la sociedad es la crónica de la desolación, del abandono de los poblados que ha hecho, por ejemplo, Humberto Padgett y el equipo de Imagen Noticias, o quien intimida a la población y quien la ha hecho huir de sus lugares, de sus casas, de sus propiedades, son los grupos criminales que nadie puede meter en control. Y luego dice el gobernador, cada quien debe asumir su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. ¿Qué responsabilidad ante esto ha asumido la autoridad allá en Zacatecas? Humberto Padgett ha estado en varias ocasiones en las regiones más violentas de Zacatecas. Aquí han podido ver ustedes sus crónicas. Por eso le pedimos una reflexión sobre lo que dijo el gobernador Monreal. Buenas noches, gobernador Monreal. He escuchado sus palabras y como reportero responsable de coberturas noticiosas sobre la violencia en su estado, me veo en la necesidad de conminarlo respetuosamente a que usted presente
las denuncias pertinentes con nombre, apellidos y pruebas de esos supuestos periodistas coludidos con el narcotráfico. Si usted no tiene esas pruebas, es urgente que recule y deje en claro a la sociedad y a las bandas de la delincuencia organizada que los periodistas no somos recursos activos de ninguna de las bandas en disputa. México vive hoy el peor momento de la seguridad para los periodistas. En lo que va del año han asesinado a 7 compañeros y lamentablemente el Estado mexicano no se está haciendo responsable de la situación que estamos enfrentando los comunicadores. Al hablar usted de esta manera y así referirnos en el contexto en el que lo hace, nos está colocando en un peligro extremo para la realización de nuestro trabajo. Asumamos responsabilidades, corregir no está mal. Necesitamos los periodistas ir a Zacatecas y decir, este es el drama que están viviendo las personas ahí. Se lo digo, gobernador Monreal, con absoluto respeto. Muchas gracias. Zacatecas. De Zacatecas vamos a la zona conurbada del Valle de México, a Ecatepec, donde esta mañana quemaron dos patrullas del municipio de Ecatepec. Esto ocurrió en la colonia Llano de Báez, frente a un módulo de la policía. De acuerdo con el gobierno municipal, esto sería en represalia, sería una represalia de los grupos criminales por los operativos que se han hecho en las últimas semanas contra robo de vehículos, robo a casa habitación, contra huachicoleo. Hasta el momento no hay detenidos por esta quema de patrullas. Cambiamos de tema. Hoy los hijos de la señora Alejandra Cuevas subieron a las redes sociales este video. La señora Alejandra Cuevas, quien salió de la cárcel el lunes por un mandato directo tajante de la Suprema Corte de Justicia. No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante, ni tengo manera de agradecerlo. Pero una vez más me doy cuenta que la sociedad sí podemos presionar y sí podemos lograr lo que queremos. Así como me ayudaron, que fue una ayuda, les repito, no estaría yo aquí platicando con ustedes. Seguiría en una celda en Santa Marta. Ahora todo terminó, pero no termina. Necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación, me ayuden a sacar personas inocentes como yo. Ahora fue libertad para Alejandra. La próxima será la libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara. Otra mujer cuyo encarcelamiento ha despertado una gran controversia es Rosario Robles. Ella lleva más de 2 años y medio presa, no ha sido juzgada y hoy frente a Palacio Nacional la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, leyó una carta que su madre le escribió al presidente López Obrador. Le pide al presidente que ponga fin a lo que califica como su injusto encarcelamiento. Me llegan informes de que en 2019, previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal general y el exconsejero jurídico, se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Señor presidente, usted me conoce mejor que mucha gente. Sabe que es una infamia lo que me están haciendo y lo que han hecho conmigo. Me preocupa, conociendo el talante del fiscal, por el hecho de que se le han caído los casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañe aún más conmigo, abusando una vez más de su poder para mantenerme encarcelada injustamente. Fuertes palabras de Rosario Robles leídas por su hija. En la carta, Rosario Robles también asegura que después de 2 años y medio, lo único que hay en su contra es el falso testimonio de un testigo protegido.
a quien no se le ha exigido una sola prueba y tampoco lo ha sido llamado a comparecer ante la justicia. 2 años y medio de cárcel de Rosario Robles. Mucha confusión hoy en el Valle de México por la decisión que se anunció ayer en la tarde de aplicar hoy el no circula, además no circula en condiciones muy duras para más autos de los que normalmente se saca de circulación. Pero bueno, después de 24 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya levantó la contingencia ambiental. Con esto se suspende el doble hoy no circula, ya quedó suspendido a partir de las 5 de la tarde. Pero en la mañana, pues entre que los automovilistas dijeron que no estaban informados, algunos no respetaron el hoy no circula. Hoy el Valle de México vivió un hoy no circula muy particular. ¿Por qué lo decidieron? Por lo que está hoy del medio ambiente. Si yo vengo de Cuernavaca y no desconocía eso. Pues me están retirando una placa y pues la sanción del pago tengo que hacer para poder recuperar mi placa. ¿Cómo te sientes? Pues frustrado. Aquí la sanción no es corralón, no te retiro ningún documento, te entrego una boleta de sanción que te permite resguardarte el día de hoy, pero conllevan el retiro de una placa por ser vehículo, en este caso, del Estado de México. En el caso de un vehículo con placas de la Ciudad de México solo se levanta la sanción administrativa, no hay descuentos, el monto es el mismo. ¿Cómo se siente? Pues tranquilo, pues no pasa nada, no puede pasar otra cosa que más allá de la muerte. No pasa nada y sea como sea lo material y el dinero se paga, pero con la salud no. Pues sí, más allá de la muerte, pues qué. Pero de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las multas por no respetar el hoy no circula van de los 1,900 a los 2,800 pesos. A partir de mañana el programa hoy no circula regresa a la normalidad. Mientras tanto, en el país siguen los incendios forestales. El incendio en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, es considerado el más grande de los que están activos, a pesar de los trabajos para combatirlo. Las rachas de viento que hoy se reporta superaron los 70 kilómetros por hora, pues como suele ocurrir en estos casos, complican mucho los trabajos. El viento provocó se intensificara el fuego. Protección Civil de Nuevo León informó que en la madrugada fueron evacuadas las familias, hablan de 12 familias, no se reportaban personas lesionadas y el incendio, según se dijo, ha afectado 1,500 hectáreas y está controlado al 47%. Así las cosas allá en Nuevo León. El enviado especial para el clima de gobierno, para asuntos de clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, va a estar de nueva cuenta mañana en la Ciudad de México, pues por un día y le toca una gran contingencia. Viene mañana, viene a reunirse con el presidente López Obrador. En otras cosas, en un caso muy polémico, hace unos momentos el Tribunal Electoral Federal decidió mantener al señor Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Con 5 votos a favor, 2 en contra, los magistrados aprobaron el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, en el que consideraron inoperantes e insuficientes los argumentos que presentó la senadora Susana Harp. Ella impugnó la candidatura de Salomón Jara. Los magistrados ordenaron a los partidos que definan reglas claras para lograr la paridad de género para las siguientes elecciones, porque claramente esto, en el caso de la selección del candidato a Oaxaca, no ocurrió. 3 meses duró la lucha legal de Susana Harp impugnando esta candidatura. Perdió el candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, será el señor
Salomón Jara. El presidente López Obrador dio esta mañana más detalles de la iniciativa de la reforma electoral que va a enviar a la Cámara de Diputados. En primer lugar, confirmó que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por voto directo de los ciudadanos. Vamos a ver cómo lo presentan en una iniciativa de ley. También una vieja demanda del presidente López Obrador pide que haya menos dinero para los partidos políticos. Otra vieja demanda del presidente López Obrador pide que se eliminen o que se reduzca el número de diputados y senadores plurinominales. Y además pide que desaparezcan los órganos locales para que sea un INE federal el que se haga cargo de todas las elecciones y ya no que existan 32 soples, como se llaman ahora. Antes eran los institutos estatales electorales. Esos son a grandes rasgos, o esa es a grandes rasgos la columna vertebral de lo que dice el presidente será su iniciativa de reforma electoral. Bueno, rápido, las cifras del COVID, 2.700 contagios en las últimas 24 horas y personas muertas reconocidas por la Secretaría de Salud, 103, sumando el registro civil, la cifra, ahí está la cifra abajo en rojo, 484.984 mexicanos reconocidos por la autoridad muertos por COVID. Recordarán el caos que se dio fue el jueves cuando jugó México contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. Se lanzó esta aplicación que es el Fan ID, con lo cual a través de una serie de datos supuestamente las autoridades van a tener un pleno control de quién entra al estadio y con eso se reduciría el riesgo de violencia. El jueves fue un desastre en el Estadio Azteca. Hoy el partido fue contra El Salvador, fue mucha menos gente que el jueves. El protocolo de seguridad para poder entrar al estadio se aplicó, pero pues de nueva cuenta, con fallas. ¿Por qué? Hoy fue la segunda ocasión. ¿Por qué se mantienen esas fallas? El rival de hoy fue distinto. Le vamos a hacer cosquillas esta noche, no lo vamos a dejar ir así nomás, por lo menos un empate nos vamos a llevar. La cancha fue la misma, el Estadio Azteca, y los problemas para entrar parecidos a los del último partido de la selección mexicana de fútbol. Seguimos el URL y no se pudo registrar, no aceptó el código. El boleto viene en la liga, en la URL, y no se puede registrar. Aunque el número de aficionados fue menor al del jueves pasado, y los lectores de códigos a la entrada del estadio funcionaron, hoy el cuello de botella fue el sitio para registrar los boletos. Hemos intentado y no bajar el sistema y la cola está enorme. ¿Cuándo fue la primera vez que lo intentaste? Desde tu casa, el día de hoy a las 4 de la tarde. ¿Y nada? Nada. No, sigue igual. Y ahí está la cola. ¿Y ya vas a entrar después de los himnos? Ya, exacto. El nuevo sistema de registro que echó a andar la Federación Mexicana de Fútbol obliga a los asistentes al estadio a escanear cada boleto. Una vez validado, aparece un formulario y pide fotografías del aficionado y de su identificación oficial. Enviada la información, se recibe de vuelta un código QR que impreso se presenta en la entrada del estadio y listo, salvo porque el sistema de registro falló. ¿Cuántas veces lo intentó? Busco todo el camino de Cuernavaca para acá. Creo que debió haber sido más prevenido, desde la compra quizá registrar o algo así. De hecho compramos con tarjeta, desde ahí ya te piden casi los mismos datos que te está pidiendo el registro A pesar de las fallas en el registro, del poquito fútbol en la cancha y de lo solitaria que estuvo el Águila Nacional, los aficionados llegaron al estadio, vieron 2 goles
a favor o en contra, y con eso les bastó, porque amenazan con regresar sin importar el día. Y si jugara la próxima semana, venimos también. Al Mundial no vamos, pero esta noche venimos a ganarle a México. Así es que esa es la actitud. La selección de México y Estados Unidos. Pero vamos a contextualizar y colocarnos con mucha madurez y con datos en la historia. Vean esto, ¿quiénes van a los mundiales con mayor frecuencia? Pues ahí estamos siempre o casi siempre, ¿no? Vean la tabla histórica con Brasil 22 mundiales, Alemania 20, Italia 18, Argentina 18 y México ahora con 17 mundiales, Francia 16, Inglaterra 16. Siempre vamos y ahora iremos más porque seremos anfitriones y vienen 48 países. Ahora bien, esto también lo tenemos que dejar muy en claro. ¿Quién tiene más derrotas en la historia? Pues la selección mexicana. 27 derrotas en 17 mundiales, luego Argentina, Alemania, Serbia, Uruguay, Corea del Sur, Estados Unidos, Bélgica, Suecia y Francia. Y bueno, pues más datos que nos dejan ver la realidad, más mundiales consecutivos, ahí está México en el 6º lugar, con 8 participaciones al hilo, una tabla que lidera a Brasil con 22, ha ido a todos, Alemania con 18 consecutivos, Argentina 13, España 12, Corea del Sur 10, y atrás de México, Francia, Inglaterra, Japón y Portugal. Ahora bien, ¿qué ha pasado con México en las participaciones mundialistas? Vean, lugar 13 en el 30 con 3 equipos, lugar 12 con 13 equipos, lugar 13 con 16, 16 el lugar con 16 equipos, en el 62 lugar 11 con 16 equipos, en el 66 12, en el 70 como locales 6º lugar, en el 78 lugar 16 con 16 equipos, luego en el 86 otra vez en casa nos crecemos 6º lugar con 24 equipos y del 94 para acá, 94 con 24 equipos, lugar 13, y luego llegaron los 32, lugar 13, 11, 15, 14, 10, 12. ¿A qué vamos al Mundial? Pues a pasar de la fase de grupos, si bien nos va, y a quedarnos en el 4º partido. Desde el 94, la CONCACAF, atención con esto. ¿Qué ha pasado con este dato? México tiene 8 mundiales desde que hay 32 equipos y México llegó al 10º lugar como su mejor posición. Estados Unidos tiene 7 mundiales, faltó a Rusia, pero ya llegaron al 5º partido, lo mismo que Costa Rica, ya fueron mejor que nosotros en un mundial. Y luego Honduras y Panamá, 2 mundiales y 1 desde el 94 y posiciones lamentables. Así es que, ¿a qué vamos? Pues simplemente esperar que llegue un milagro porque las bases no están sólidas. Ciro, amigos, buenas noches. Es lo que es. ¿Cómo les digo otra cosa? Gracias, Javier. Por cierto, calificó la selección. En otras épocas la gente iba al Ángel a celebrar. Pues esto es lo que hay, diría Javier. Unas 50 personas. Lo que nos reportan nuestros compañeros, quizás sean un poco más, 60, 70, quizá 80 personas en el Ángel. Es lo que hay, así se celebra la calificación al Mundial de Qatar. Hacemos una pausa y regresamos, ya quiere entrar, regresamos con David Páramo. David. Hoy pasó casi de todo en las declaraciones. Hasta calificó México el Mundial. Yo creo que era porque calificó México. Por la mañana Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, dijo que hay que llevarla tranquila con las tasas de interés, algo que ya habíamos platicado aquí, que lo había... ¿Qué es tranquila? ¿Que no suban? Que no vayan subiendo muy frecuentemente o que no vayan subiendo mucho. Él, incluso desde en la Junta de Gobierno pasada, la antepasada, él decía que había que irse más despacito. Y ahora se está yendo con 50 puntos base. Esa fue la primera. Luego José Ángel Gurría trae el informe de la OCDE y dice, el gobierno está muy chiquito, gasta mal y está gastando demasiado dinero. Mañana le va a tocar. Mañana lo van a acusar de neoliberal y de todo lo que sea. Bueno, y del imperialista. Luego, Fitch presenta un reporte donde dice que los altos precios del petróleo van a disminuir la carga fiscal de Pemex sobre el gobierno, es decir, que nos va a salir más caro ese hijo tonto que tenemos. Pero si ves el informe de finanzas públicas, te quedas con que sí, ha aumentado el precio del petróleo y ha aumentado la venta de petróleo, pero ha aumentado la importación de petróleo en más de lo que ha aumentado y las finanzas públicas se ven mal hoy. Hoy es de esos días de muchos datos económicos que nos demuestran, uno,
que la economía va lento, que la economía va demasiado despacio, que la recuperación está siendo pequeñita. Vemos el dato también de ocupación y empleo, sigue la subocupación y todavía no recuperamos los niveles de ocupación y empleo antes de la pandemia. Vemos que Iberdrola le vuelve a ganar al gobierno de López Obrador porque los obligan a reconectarlos. Que por cierto, qué malos son los abogados de la Comisión Federal de Electricidad, gracias a Dios. Pierden todas. ¿Cómo que gracias a Dios? Imagínate que estuvieran desconectando a Iberdrola. O imagínate que estuviera pasando la reforma eléctrica, que la ley de la industria eléctrica fueran a ganar en tribunales. ¡Qué desgracia sería para este país! Tienen abogados malos por el bien, porque Dios nos quiere mucho y nos manda bendiciones. Conclusión, un día de muchas declaraciones y que todo se está poniendo listo para que mañana se presenten los precriterios de política económica, donde pues me voy a cometer el remate o lo damos de una vez. ¿Va de remate? Va de remate. Bueno, sin el remate a lo mejor. Sin el remate. Pásenle la cámara. Mañana se van a presentar los precriterios de política económica. 2 veces al año la Secretaría de Hacienda da a conocer sus estimaciones económicas. Déjeme decirle que van a decir que vamos a crecer alrededor del 4%. Platiqué con Rogelio Ramírez de la O la semana pasada y él decía, los analistas andan por 2, yo creo que para evaluar estaría más cerca del 4. Y mañana vamos a ver al gobierno decir en los precriterios que vamos a crecer al 4% el año que entra. Yo creo que vamos a crecer como por ahí del 3. No. Los analistas están en 2.6 y cambian una vez al mes, Iro. Tú decías que 4 horas ya estás en 3. 3.6, que es más bajito. 3.6. La recuperación está siendo, como dice Gerardo Esquivel, está siendo más lenta. Vamos, lo dice hoy el informe de riesgos de política monetaria, lo dice hoy también. Los riesgos están siendo más fuertes y más duraderos. Con eso vamos a quedarnos hoy. Gracias, David. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches, muchas gracias. Ánimo.